de las redes sociales y recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Que tenga el mejor de los días. Con una itálica ya hubieras llegado. Presentó el Tránsito en la Red. Tu voz hace que el tema esté en la discusión de la campaña. Tu voto, que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la Red. Toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? Los candidatos. La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora. Las promesas de campaña. De cara a un proceso de elecciones. En la Red 106.1. Nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones. Bueno, lo que necesita saber usted de los candidatos es tu voz, tu voto. Como cada 4 años, usted sabe, nos conectamos a todo lo que significa los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputado de Estado Nacional, corporaciones municipales. Estamos inmersos en los foros, estamos inmersos en el debate presidencial de todo lo que va a ocurrir. Ya usted lo sabe, ¿no? Ya se lo hemos comentado. Ahora, lo que viene es que hemos estado conversando con los candidatos a la presidencia. Nos acompaña un candidato que creo ha sorprendido a varios. Y se trata de Carlos Pineda, que me acompaña esta mañana del Partido Prosperidad Ciudadana. Usted lo recuerda, el de lápiz, ¿no? Ese es el partido que en algún momento tuvo en su haber a personas que estaban muy enfocadas en el tema del municipalismo. Ahora parece haber cambiado la estrategia. Todo esto lo vamos a platicar con Carlos Pineda en los próximos minutos. Son las 7:38. Voy a hacer la presentación del candidato. Vamos a platicar unos minutos. Me voy a la pausa y cuando regrese, ya usted sabe, nos vamos con las preguntas directas. Pasadita a las 8 de la mañana hacemos los casos. Esos momentos donde ponemos al candidato en los pies de qué pasa si ya es presidente. Carlos Pineda, muy buenos días. Bienvenido a la Red. Muchísimas gracias, qué gusto, gracias por invitarme y espero que tengamos una amena plática acá y que pueda cumplir con tus expectativas y la de tu público, ¿verdad? De eso se trata. Su deporte favorito, aquí en la Red mezclamos el deporte y las noticias, así que deporte favorito. Fíjate que me gusta el softball. ¿Softball? Sí, me gusta el softball, es un deporte que pues no practico obviamente ahorita, pero en su momento y era mi pasatiempo los domingos en la tarde. ¿Ver algún deporte como tal, aunque no practicarlo? Fíjate que el deporte, obviamente el deporte del fútbol, que me gusta el buen fútbol, pero prácticamente básicamente pues es un fútbol del extranjero, ¿no? Ok. El entorno familiar, ¿cómo es el entorno familiar de Carlos? Eso es lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha pasado, es mi estabilidad emocional, es mi balance. Y llegar a casa y platicar con mi familia es lo que más me gusta al final del día para poder cambiar un poquito el tema y con todo lo que tú te llenas en la cabeza. ¿Casado? Sí, casado de hace 27 años, con 3 hijos, ya grandes todos, profesionales algunos y otros en proceso. Entenderá que por los gobiernos que han pasado en Guatemala y todo, tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué tanto influye ese entorno familiar en las decisiones que toma Carlos Pineda profesionalmente? Precisamente pensando en las futuras generaciones o las generaciones que actualmente andan sin una expectativa de vida. Porque al final del día yo ya pues llegué a la cumbre de mi vida, ya cumplí todas mis metas, mis expectativas, gracias a Dios mi época laboral me fue pues al final bien, pero ¿qué va a pasar? Cada día en Guatemala hay menos oportunidades y toda esa juventud que anda ahí buscando un trabajo o buscando emprender y no tienen ese apoyo que se necesita para salir adelante. Y de eso se trata mi postulación, mi postulación se basa en el desarrollo humano de las personas, en echarle la mano a las personas para que puedan salir adelante. Como se dice, ¿verdad? Un refrán muy común, enseñarles a pescar y no regalarles el pescado, que eso los hace productivos y eficientes. ¿En qué año tomó la decisión de decir, sí me tiro a la presidencia? Fíjate que en el 2020, después de la tormenta Eta y Iota, yo soy el único candidato que Prensa Libre me declaró héroe nacional. Estuvimos rescatando ahí a 3.500, 3.700 personas más o menos que quedaron atrapadas en las inundaciones de Izabal. Y afortunadamente tú en la vida no sabes para qué Dios te tiene y tienes que tener un propósito. Y yo hasta ese momento, cuando agarro el helicóptero y empiezo a sacar gente y a sacar gente y a sacar gente y me dan 1, 2, 3 días y empiezo a llamar al cielo y digo, bueno muchachos, ¿quién me va a venir a ayudar? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Fuerza Aérea? Y empiezo a gritar en las redes sociales, bueno muchachos, esto está serio, vengan, ayúdenme. Entonces dije, ¿qué pasa con la reacción del Estado?
Eso es cuestión de timing, ¿verdad? Es cuestión de que en el momento tú tienes que reaccionar porque son vidas humanas. Y afortunadamente Dios me utilizó y muchos amigos se me pegaron y solo 2 personas murieron. Es de esa tremenda magnitud de catástrofes, únicamente 2 personas murieron. Una que decidió tirarse al agua se desesperó porque se calentó mucho el sol en la lámina donde estaba arriba. Se desesperó tanto la sequía que se tiró al agua y se ahogó. Y la otra persona pues murió por no ser atendida de una causa natural. Ok. Esa gente la que usted estaba rescatando en ese momento, usted tiene fincas en Bobos, ¿no? Sí, en Bobos y en Motagua, en los dos ramales. En los dos. ¿Bananeras o de palma africana? ¿Conoces por allá? No, pregunto. Increíble. Sí. ¿Bananeras o de palma? Las 2 cosas. Lo que pasa es que el banano requiere unas condiciones un poquito más drenadas de suelos y la palma pues se puede dar un poquito en los humedales. Entonces hay una parte en la finca al final que no se pegó el banano lastimosamente y pues se sembró un poco de palma africana. ¿La gente que usted sacó era de sus fincas o ya, no, fue de donde salga? Mira, ya hay unas aldeas, una que se llama Cebol, se subió al segundo techo de una planta que estábamos construyendo en las oficinas, de ahí se sacaron 400 personas. Eran brinquitos, ¿verdad? Tú de aquí para allá, era rápido. Luego... esa aldea es una de las más afectadas, Cebol, y luego está la playa de Chicazó, está Chiriquí, que eran las aldeas que se anegaron completamente, y de ahí todas las fincas que lograron subir a los techos de las plantas empacadoras o de sus casas. Habían áreas secas donde el que lograba llegar ahí pues era más fácil sacarlo. El centro de la pista estaba bastante seco. Cuando fue Mitch, el gobierno tampoco llegó. Y fue Del Monte que tuvo que... Pero fíjate que en el beach reaccionó más el gobierno. Pero fueron helicópteros del ejército mexicano que llegan a sacar a mucha gente. Vino mucho del helicóptero del ejército mexicano, tienes tu razón. Esta vez no vinieron del ejército mexicano. Y fue Del Monte que tuvo que poner plata para mover helicópteros para allá y avionetas y lo que pudieran y utilizar la pista y demás. En esta ocasión, ¿fue muy parecido al Mitch donde ustedes no ven apoyo del gobierno o qué fue lo que pasa en ese momento? Mira, estos huracanes fueron de mayor envergadura que el Mitch, o sea, fue mucho más anegado. Yo todavía ahí en la finca sabía la seña donde llegó el Mitch y este quedó más inundada todavía. Obviamente el río Motagua se ha anegado muchísimo y ahora las bordas han tenido que subirlas y cuando la borda no aguanta y revienta, pues se inunda todo el valle. En esta ocasión, al final sí llegaron helicópteros de la Fuerza Aérea que ahí estuvieron colaborando muchísimo y muchos amigos míos con lanchas, porque el problema era que había lugares donde no podías bajar a recoger gente. Por ejemplo, te cuento una historia. Aterriza al final el helicóptero azul, un Bell 412, que es el que usa el presidente de la República. Presidencial, uno de los presidenciales. Sí, ese helicóptero al tercer día creo que llegó, aterrizó en la finca mía, en la parte alta donde estábamos teniendo toda la operación. Y donde yo lo veo, salgo corriendo, yo estaba aterrizado ahí en ese momento, salgo corriendo y me logro montar al helicóptero. Y le digo, mira, te necesito ir a rescatar a un lugar donde yo no he podido bajar. Solo me ponía a tirarles agua para que aguantaran. Ajá. Y hay un video por ahí, eso es bien bonito porque no logró aterrizar él tampoco, pero como es tan potente, se quedó a una altura donde yo me pude tirar y empezamos a subir a las personas que logramos sacar, niños y todo, porque había personas que no querían salir, solo necesitaban que les llevaras agua y algo para mantenerse mientras bajaba la inundación. Ellos están acostumbrados a esas inundaciones, muchos de ellos, porque no querían dejar su casa, que se robaban las cosas. Fíjate tú que habían unos en la pena y otros en la pepena. Entonces, pero fuimos a rescatar, habían gente que necesitaba ser atendidos médicamente. A mí se rompieron fuente 4 muchachas que saqué, que en la ambulancia dieron a luz, imagínate tú. Llevaba vacunas, porque quedaron aisladas 24 comunidades al otro lado del río. Llevaba vacunas, llevaba medicina para asmáticos, cosas de ese tipo eran las que había emergencias que cumplir. A ver, en sus fincas, ¿hay sindicatos? No, nosotros no tenemos sindicato, gracias a Dios. ¿No lo heredó de la historia de Citravi allá? Fíjate que el tema de Citravi, que es uno de los sindicatos más antiguos que hay en la historia, pues... Para nuestros oyentes, es el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal. Así es, desde el 2000 más o menos 2 no han tenido problemas el sindicato con la compañía, han sabido manejar el tema, porque al final un sindicato lo que anda buscando tener buenas condiciones laborales y buenas condiciones salariales. Y si tienen esos requisitos, pues no veo por qué hacer problema, ¿verdad? Pero usted no tiene sindicato. No, nosotros no tenemos sindicato porque no incumplimos, todos están contentos trabajando. 7 de la mañana, 46 minutos.
amigos, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos platicando con Carlos Pineda y nos vamos ya a las preguntas del ámbito político, de lo que significan las elecciones. Pausa, ya regresamos. Cada día al despuntar el alba se encienden los motores que impulsan el desarrollo económico de mi Guatemala y vuelven a transitar por los caminos de mi país llevando un cargamento lleno de optimismo. Así son las empresas guatemaltecas, pujantes y entusiastas, confiando siempre en un mañana mejor. Adelante Guatemala, con entusiasmo, porque detrás de cada empresa exitosa siempre habrá un buen trabajador. Y no el trabajador para ganar dinero. El tema está en la discusión de la campaña. Tu voto. Que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. Toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? Los candidatos. La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora. Las promesas de campaña. De cara a un proceso de elecciones. En la red 106.1. Nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones. 7:51 de la mañana y continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Hoy platicamos con Carlos Pineda, es candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana. Pues usted lo conocerá por el TikTok, se ha vuelto famoso por eso, ¿no? A ver, ¿usted es influencer volviéndose político o político que se volvió influencer o ninguna de las dos? Fíjate que, pues como te comentaba, yo antes de los huracanes Eta y Ota, yo hasta me enojaba cuando alguien publicaba una foto mía. O sea, nunca van, por eso los net centers no encuentran nada, porque yo jamás
creí en las redes sociales. Yo no tenía Facebook, no tenía nada. Y cuando mi hermana me tomaba una foto, yo peleaba para que no fuera a subirla al Facebook. En ese momento nos tocó usar las redes sociales, las páginas, y para poder pedir ayuda y auxilio y que la gente se diera cuenta. Muchos noticieros de acá me llamaban porque se diera cuenta del todo tremendo de la situación. Y después de eso, pues ya abrí mis páginas y me quedé influenciando un poquito en las personas. Dije yo, reaccionemos Guatemala. O sea, usted sí es el influencer que se vuelve político. Sí, exactamente. Ok. A ver, ese influencer, ¿cuál es el posible gabinete que ha visto Carlos Pineda? ¿Lo dará a conocer antes de la segunda vuelta? Pues debería estar trabajando, de hecho ya estoy trabajando en eso. Lo que pasa es que nadie está preparado para ser presidente. A mí me tocó prepararme para ser presidente, me tocó estudiar cómo funciona el Estado, la organización legal del Estado, entender el presupuesto del Estado, porque de eso se trata, de ir a administrar, y para administrar tienes que prepararte. Eso siempre ha sido mi vida. Por ejemplo, yo cuando quería ser piloto, yo empecé en mi mente y mi corazón a enfocarme en ser piloto. Yo desayunaba, almorzaba y cenaba temas de piloto, o sea, temas de aviación. Yo siempre busco la excelencia, siempre busco la profesionalización. Y por ejemplo, después de cada aterrizaje, te quedas meditando cuando empiezas, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Lo pude haber hecho así. Después de cada entrevista, de cada pregunta, de cada respuesta, me voy a mi casa y digo yo, ay, ¿cómo no dije esto? Pues nunca estás preparado para las preguntas que son sorpresas. Tal vez tienes respuestas mejores y cada vez vas profesionalizando más tus respuestas. Entonces es una preparación continua y no tengo lleno todos los espacios porque no tengo yo, por ejemplo, muchas componendas con nadie. Yo creo que los puestos de ministros, viceministros y más importantes deben ser por capacidad y no por puestos políticos, que ese ha sido el problema toda la vida. Los candidatos vienen y hacen compromisos con todo el mundo que te ayuda, el que ayuda al partido, cómo te hicieron el partido, sos dueño del partido, y empiezan a dar los ministerios a la gente que colabora en política y no necesariamente son los capaces para hacerlo. Entonces, mi política va a ser por meritocracia, por capacidades y por buen desempeño del trabajo, poner los ministros y viceministros y demás puestos. Al día de hoy, ¿cuántos puestos ya tendría ocupados de su gabinete y cuántos no? Fíjate que he estado hablando, por ejemplo, con personas con capacidad y de este tipo de profesión, y tengo por lo menos 4 de los 14 ministerios que yo creo que con ellos puedo trabajar, pero no está escrito en piedra, no tengo compromiso con ellos, no se les está recibiendo dinero a nadie por un ministerio como lo hacen habitualmente. Tú sabes que los ministros los ponen los financistas de los candidatos, ese es el tema, y como yo no estoy recibiendo financiamiento, tampoco, por eso que no miras vallas de carísimas en toda la ciudad mías, porque no quiero gastar el dinero en lo que no valga la pena, ¿verdad? Pero sí está usted consciente de que llegar a la presidencia significa llegar con un equipo, gobierno. Por supuesto, no, por supuesto, y va a ser el mejor equipo de la historia. Okay. Va a ser el mejor equipo de la historia, pero tengo que darle a la gente capaz y buena, tengo que darle la confianza para que podamos trabajar juntos. Las personas que serían las más cercanas a usted de llegar a gobernar, y le pido por favor que me dé nombres, y no los puestos que ocuparían, porque no necesariamente tienen que tener un puesto, pero me refiero a las personas que políticamente le rodearían en el poder. ¿Quiénes serían? No te puedo dar nombres ahorita porque realmente no he hecho compromisos y no he vendido espacios ni nada de eso para que yo tenga seguridad de que vaya a ser personas correctas. Yo no tengo un equipo muy grande de trabajo, yo estoy trabajando con 4 o 5 muchachos que me están apoyando porque obviamente no puede ser el trabajo tuyo. Es algo sano. De hecho, estaba tratando de poner y estoy trabajando en eso para que la gente empiece a subir su currículum a mi página y empezar a evaluar quién va a trabajar conmigo. Igual, un trabajo de reclutamiento que hay que hacer muy especial en el país, diferente a lo que ha venido pasando. Si de Prosperidad Ciudadana le piden los puestos, las gobernaciones y demás, ¿qué les va a contestar? Esa es la belleza de no tener compromisos, ni siquiera con la gente de tu partido. Pero anda con el lápiz. Porque ni modo, aquí votas por un partido, no votas por una persona. A diferencia que en México sí se puede postular con 200,000 firmas, independientemente de cualquier partido. ¿Le hubiera gustado más eso? Ah, sí, por supuesto, 1000 veces. ¿Qué se siente ser parte de un partido con el que usted no se siente tal vez? No es que no me sienta contento, obviamente. Identificado. Lo que pasa es que yo sí tengo mi problema contra los partidos políticos. O sea, yo anduve antes en partidos políticos anteriores con gente que ahí pasé mi curso intensivo de lo que es la traición y de cómo funcionan los partidos políticos. Al final los partidos políticos, ¿por qué no me gustan? Porque llegan al Congreso y crean sus bancadas.
y se les olvida trabajar por el país y empiezan a trabajar por sus bancadas. Ese es el problema. Yo soy pro Guatemala, primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. Y vamos a trabajar por Guatemala. Si Prosperidad Ciudadana le pide algunos puestos, ¿se los daría? Tendrían que demostrar capacidad. El tema no dudo que no hayan personas capaces. El tema que más le preocupa en Guatemala. El tema que más le preocupa en Guatemala, ¿cuál es? Un tema. La falta de empleo, la falta de oportunidades para que las personas se desarrollen y puedan vivir bien. Eso es un tema que me preocupa muchísimo. Sé cómo resolverlo. Increíble que yo soy un vínculo entre la clase productiva y la clase que necesita ese apoyo para salir adelante. O sea, como te repito, yo como empresario conozco mucho de las empresas, de cómo funciona el tema de inversión, pero como vengo también de trabajar en el campo y todo, conozco también las necesidades de mi gente. Entonces lo que yo quiero es hacer ese match para que todos podamos salir adelante en un país que sí se puede hacer. Aquí en Guatemala hay mucha plata, pero está concentrada. Y lo que necesitamos hacer es que esa plata sea invertida para que podamos distribuirla mejor. En el concierto de las naciones, Guatemala está inmerso ahorita en un tema de carácter geopolítico. ¿China o Taiwán? ¿Con quién se iría usted? Mira, si Taiwán siempre nos ha brindado la mano, ¿por qué le vas a brindar la espalda? Taiwán nos ha ayudado muchísimo, nos ha construido la carretera al Atlántico, por lo menos hasta el rancho. Ahorita él tenía la intención de seguirla construyendo, pero malas negociaciones, malas decisiones. Dieron el dinero para el hospital de Chimaltenango. O sea, Taiwán nos ha apoyado muchísimo a nosotros en proyectos de agricultura, en proyectos de piscicultura, incluso que yo conozco. ¿Por qué le vas a dar la espalda a un país que te está brindando su ayuda? Eso sería ser traicionero. No está dentro de mí traicionar a nadie. ¿Cómo llega usted al partido político que lideraban los Valdizón? ¿Cómo llega al partido político que lideraban los Valdizón? No cómo se va, porque todos sabemos cómo se va, pero cómo llega, cómo se da. ¿Hay una amistad entre usted y Jorge Valdizón? ¿Cómo es todo eso? No, jamás. Antes de ese momento yo no conocía a los Patojos. Fue alguien que nos presentó, mira que ellos están haciendo un partido nuevo, querés entrarle, terminémoslo, etcétera, y pues nada, empecé. Yo no, como no estaba el papá, ¿verdad? El papá no figuraba en esto, eran solo ellos y por boca de ellos, entonces yo no creo en que los hijos tengan que pagar por los pecados de los padres. No creo así, cada quien tiene su independencia y cada quien tiene su forma de ser. Pero bueno, no se pudo y ¿qué vamos a hacer? Pero en el camino sí se dio cuenta que no había independencia entre las partes. No, hasta el final. Yo en el momento que vino el señor y empezó a ingerir y yo vi ese momento, ahí me retiré inmediatamente. ¿Cómo fue las primeras injerencias? ¿Cómo usted se da cuenta? Empezó a hacer videos, a hacer TikToks y ¿este hombre qué? Y empezó a meterse en política, empezó a querer ser candidato. Entonces ahí empecé a sospechar, hablé con ellos, mira qué pasó, ¿va a venir tu papá al partido? No, fíjate que sí. Ok, bye, hasta luego, chao. O sea, sí se hablan, no fue a través de TikTok como se decía, que fue en las redes donde se rompió todo, o sea, sí hubo una conversación con ellos. Lo que pasa es que yo tenía que comunicar al resto de gente del partido, porque mucha gente del partido llegó ahí por mí. O sea, el partido no es la que fuera de los Valdizón, el partido yo lo estaba estructurando. De hecho, el 80% de la estructura del partido yo la dejé ahí. Entonces ya postulados no se pueden cambiar. Es gente que me está apoyando, que me dice, mira Carlos, me dejaste aquí, pero yo pido el voto para vos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ellos qué? ¿Se han quedado en ese partido? Es que tú sabes que las leyes son raras. Aquí, si un partido, los partidos están muy empoderados. Si un partido te postula, no te puedes cambiar, no puedes cambiar de opinión. ¿Se sentía usted tranquilo estando con Valdizón, con los Valdizón, con los hijos, sabiendo que había una posibilidad que el padre influyera? Bueno, siempre tuve mis dudas, obviamente, pues, pero ellos decían que no, y como yo sí creo en las personas, yo sí confío en la gente, ese es mi problema, pero ahí pasé la escuela, ahora no puedes confiar en un político. Quiero escucharlo de usted, a mí me gusta preguntárselo a los personajes lo que escucho, entonces mejor se lo pregunto a usted. ¿Es cierto que usted iba a buscar la vicepresidencia con Mario Estrada en la UCN? Jamás en la vida. Eso, yo vi el artículo que sacó Prensa Libre, pero estoy seguro que fue porque ellos querían eso. No sé si me explico, pero yo jamás se me cruzó por la historia. ¿Quiénes querían eso? Ah, la UCN. La UCN. Jamás se me cruzó por la cabeza a mí ser vicepresidente de nadie. Es más, ni siquiera ser presidente se me ocurrió por la cabeza. Yo siempre traté de buscar al salvador del país, pero nunca apareció. Te conté por ahí que hasta tratamos de buscar a Ricardo Arjona para que fuera presidenciable. No. Sí, o sea,
lo conté ya en una entrevista, a través de don Efraín, mi vicepresidencial, que es amigo de la hermana, se le habló, le suplico que venga Ricardo Arjona y que sea presidencial, yo lo voy a apoyar. ¿Qué les contestaron? No, obviamente la política está tan sucia que a ese nivel no se quiere meter. Efraín Orozco, su candidato a la vicepresidencia. Si a usted le pasara algo, él asume el puesto. Así es. ¿Tiene la capacidad, Efraín, para asumir una presidencia? Cualquiera puede tener la capacidad para ser presidente de este país. Imagínate los ineptos que hemos tenido. Cualquiera puede tener la capacidad. Ahí tienes... Ser presidente no quiere decir que seas perfecto, ni que seas el mejor del mundo. Tienes asesores, tienes un equipo de trabajo y te dan las herramientas y te dicen cómo hacerlo. Así de sencillo, porque no puedes hacer lo que se te ocurra. Por eso yo critico mucho a los candidatos que están haciendo ofertas por ocurrencia. Se me ocurre que la gente quiere esto, se me ocurre que la gente... No, es que eso no es ser presidente. Ser presidente es ir a administrar conforme te dicen. Así de simple. Pero el hecho de que cualquiera llegue a la presidencia es lo que nos tiene metidos en este embrollo. Así es. Entonces no cualquiera puede ser Imagínate presidente. que hemos tenido presidentes que no tienen la facilidad de palabra. Hemos tenido presidentes de todo tipo. Si hablas de Efraín Orozco, hemos estado capacitándonos, él y yo, obviamente, él para ser vicepresidente y yo para ser presidente. Esto no es que mañana nos vamos a meter irresponsablemente y no vamos a hallar qué hacer. Estamos capacitándonos para ser presidentes y ya tenemos la capacidad. Conocemos el Estado, conocemos su organización legal, conocemos cómo funciona el presupuesto, conocemos en dónde hay que invertir y en dónde no, y conocemos, pero lo más importante es que analizando la contabilidad del Estado, yo descubrí dónde están las fugas de capital y dónde se le puede cerrar la puerta a la corrupción. Eso es lo más importante de todo. Le vamos a cerrar la puerta a la corrupción, porque por la corrupción es que no hay inversión y no hay desarrollo. ¿Qué descubrió? A ver. Mira, por ejemplo, las obras de infraestructura son la caja chica de los diputados y de los ministros y los funcionarios públicos corruptos. Pero eso no lo descubre Carlos Pineda, eso ya lo sabíamos todos, lo que nadie hace nada. No, eso te lo dicen a ti, sí. Pero ¿cómo lo vas a combatir? Porque aquí no es el saberlo, aquí es cómo lo vas a hacer. Y ahí puedes cerrarle la puerta a la corrupción. O sea, el gasto. Es priorizar el gasto, cerrarle la caja chica a los diputados, no otorgando obras a cambio de votos. No solo diputados, estamos hablando también de funcionarios públicos, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo se cierra esa caja chica? Bueno, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el robo en las carreteras. Sí. Ok, dan adelantos del 20% sí. Y no se hacen las obras. Las dejan tiradas porque se las dan a empresas de papel. Cero adelantos. Yo no voy a dar adelantos para ninguna obra pública. Por supuesto, también tienes que agilizarles el pago, porque nadie va a poder hacer una obra pública si no le vas pagando. Entonces, conforme vayas recibiendo obra, vas pagando. Segundo, sobrevaloración. Sobrevaloran las obras, ¿por qué? Porque tienen el 40% de imprevistos. Se quitan los imprevistos. Que cada empresa contrate un seguro y si hay una catástrofe natural, para cubrir, el seguro cubrirá los daños. Entonces, ahí te ahorraste el 40% del valor de la obra. Y lo último es quitar las coimas, ¿verdad? Ese porcentaje que se le da al gobernador, porcentaje para el diputado, porcentaje para el alcalde, porcentaje para el ministro. No, hombre, es que entonces no estamos invirtiendo el dinero como debe ser. Yo soy un hombre de campo y de trabajo, yo no soy un hombre de escritorio. A diferencia de todos los presidentes que han habido de Guatemala, a mí me vas a ver fuera del palacio, supervisando obras, revisando que se hagan bien las cosas. Eso me vas a ver a mí. Una última pregunta antes de irnos a la pausa y regresar con los casos. La fortuna que usted tiene. ¿Fortuna? La plata que usted tiene, para ponerle una plata. ¿Tiene plata? Usted tiene plata. Pues el dinero en la tos. Cualquiera tiene un helicóptero. El dinero en la tos no se puede esconder, dice un cuate. Por eso, tiene plata. Usted tiene dinero. Va. Entonces, usted mismo lo ha dicho, que tiene plata. ¿El dinero que usted tiene es heredado o construido por Carlos Pineda? Es una combinación. Nosotros pertenecemos a una corporación familiar. Obviamente mi padre, que ya está grande, mi padre tiene 72 años, fue el que empezó a trabajar y nos metió siempre a los hijos a trabajar con él. Y fuimos creciendo juntos, obviamente apoyando siempre a mi padre, pero él muy visionario y con la bendición de Dios. Tú sabes que para hacer dinero necesitas tres cosas. Primero, necesitas el esfuerzo, el trabajo, el conocimiento, pero lo más importante es la bendición de Dios, porque tú te puedes esforzar muchísimo, pero si Dios no te bendice no sales adelante. Ok, pero de esa plata, no esa fortuna, esa plata que usted tiene,
¿La ha logrado crecer? ¿Se ha mantenido igual? ¿O gran contribución? Todo el tiempo ha habido un crecimiento a través de inversiones. Nosotros hemos invertido. Obviamente, por ejemplo, mi primer ingreso fue a través de que yo tenía 2 camioncitos, porque mi papá es transportista desde su fundación. Nosotros empezamos el transporte metiendo los pozos petroleros al Petén. Nosotros, ay, qué linda la historia esta, mira, antes no habían teléfonos en las casas, ¿no? Ibas a Guatel, habían unas cabinas y te llamaban, don René, cabina 5, su llamada. Y en una llamada de esas de mi padre en Santo Tomás de Castilla, que ya teníamos unos camioncitos porque jalábamos de Morales la bobina de la corrugadora para un reciclaje aquí en Cerritos Escuintlas. Bueno, pues yo estaba pequeño. Entonces llega mi papá ahí a Guatel y va saliendo don René enamorado, un tramitador de barrios, y le da una tarjeta. Mire, don René, usted, eso fue años 79, 80, ¿usted tiene camiones, va? Sí, le dijo. Mire, llame a este señor, a esta compañía. Ellos necesitan camiones, me dijo. Y entonces él ahí mismo llama a Guatemala. Mire, necesitamos transporte, puede venirse a Guatemala, ahorita voy. Se vino para Guate y se reúne con unos franceses. Era la Elf Aquitaine, la primera perforadora de pozos petroleros que vino a Guatemala. Y obviamente mi papá lo que tenía eran unos camioncitos, no era una empresa de transporte que la que necesitaban ellos. Y resulta que estaba un intérprete y le dijo, mira, necesitamos low voice. ¿Y usted sabe qué es eso? ¿Tiene? Sí, dijo mi papá, y tal vez ahí estaba. Y no tenía. No, que no tenía, pero se animó, se atrevió, agarró la oportunidad. Y lo que hizo fue que se juntó con amigos y le dijo, mira, dame un logoy, dame una plataforma, y firma un contrato millonario sin tener él en ese momento la capacidad de hacerlo. Pero ese valor es el que, y esas oportunidades que hoy en Guatemala ya no existen, son las que te dan y te ayudan a salir adelante en la vida. Hoy usted tiene fincas, transporte, ¿y qué más es su rubro? Nosotros, siendo transportistas, que fue lo que nos abrió el tema, cuando dejó de correr el ferrocarril de las bananeras para Puerto Barrios, empezamos a jalar banano. Entonces tuvimos una relación de muchísimos años con las bananeras, en este caso, pues la bananera que predomina allá, no voy a decir el nombre porque no les gusta a ellos, y en ese en esa relación hubieron, precisamente después del Mitch. Lo digo yo, no tenga pena, del monte. Bueno, después en el Mitch quedaron fincas que no se pudieron sembrar ya, quedaron totalmente abandonadas. Sí. Entonces Bobos. En los dos lados, pero Bobos no vendieron, Bobos solo las concesionaron a productores independientes. En el ramal de Motagua quedó una finca que se llama Patzún. Y esa fue la que vendieron. Y entonces le dijo, mira, don René, ¿quiere la finca? Yo no puedo comprar eso al contado. Ahí se la vamos descontando del trabajo, hombre. Listo, y así compramos esa finca. Y ahí me fui yo a trabajar en el 2012 en fincas. Ahora, mi primer negocio aquí personal en Guatemala fue la gasolinera Texaco El Trébol, que ahí está en Aguilar Bates. Sí, ya vi el TikTok. Que la compré con un crédito que obtuve de un banco y la fui pagando. Así funciona. Pero nosotros, la ventaja es que tuvimos acceso al capital y es lo que la gente no tiene. Porque ahora los bancos, para darte dinero, tú tienes que tener dinero. Tienes que demostrar capacidad de pago y dar garantías. ¿Y cómo si estás empezando en la vida vas a tener garantías o capacidad de pago? Eso no puede pasar. Ese es parte de mi plan de trabajo para que la gente salga adelante, el emprendimiento. Porque necesitamos crear más empresas. Sabes que hay demanda de bienes y servicios, por eso es que los costos están altos y tenemos que empezar a producirlos. Carlos, vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Cuando regresemos le planteo algunos casos y que le pido que se ponga en los zapatos de, imagínese ya estando de presidente y tener que tomar decisiones. Pausa, ya regresamos con más. Perfecto. Lo que han hecho. Lo que han dejado de hacer. Regresan los 10 kilómetros de la 41 clásica ACD Ban Rural. Este domingo 30 de abril, corre con la familia y amigos. Cupo limitado. Inscríbete en Agencias Ban Rural y cuenta ACD con el apoyo de...
es la gente que acaricia el triunfo, que duerme soñando con la copa, la gente que se identifica con un color y lo defiende hasta la muerte. Son personajes de la vida diaria que tienen identidad por lo suyo, que saben apreciar esos momentos que llegan una sola vez en la vida, que gritan sin parar, que lloran, que ríen, que se emocionan, que viven cada minuto como si fuera tiempo de reposición. Esa es la gente del fútbol. Esa es nuestra gente. De lunes a viernes desde las 14 horas. Gente de fútbol por la red. Gente de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Keila Castillo y les comento que en la Red Televisión, además de deportes y noticias, les presentamos las fortalezas de RCN, el top musical de Globo 98.9, tus mejores momentos. Siempre. Somos la puerta del colegio malherido. En el número 14 minutos, jueves 20 de abril. Estamos hablando con el candidato a la presidencia de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Nos acompaña esta mañana. A ver, le voy a pedir que se pongan los zapatos. Lógicamente imagíneselo como que usted ya estuviera de presidente. Yo soy su ministro y le debo dar esta noticia. En este caso voy a ser su ministro de Gobernación y le digo, presidente, mire, en este momento hay un momento rápido y repentino de la usurpación de territorios. Incluso ya hay enfrentamientos entre invasores y fuerzas de seguridad. ¿Qué hacemos? Porque hay usurpación de grandes hectáreas a nivel nacional. Mira, si hay fuerzas de seguridad es porque un juez ya ordenó el desalojo. Yo voy a estar ahí en medio de eso. O sea, yo no tengo miedo de ese tema. Yo conozco el campo, conozco cómo funciona. Y lo importante es no llegar a eso. La gente que invade fincas es porque no tiene otra cosa que hacer. No tiene de qué vivir. La gente busca cómo ganarse el pan. Ese es un tema clarísimo, lo tengo, obviamente me dedico a eso. Me dedico a fincas, ¿no? Y a terrenos y he visto muchas invasiones. Esa gente hay que sacarla, hay que capacitarla, hay que sacarla adelante. En mi gobierno no van a haber invasiones. ¿Pero qué hacemos? Te garantizo que no va a haber invasiones. ¿Pero qué hacemos? Imagínese. Pues vamos a dialogar, vamos a dar las condiciones y vamos a ofrecerle a esas personas que están ahí. Y mira, realmente lo que pasa muchas veces es que son liderados por gente corrupta. Gente que se quiere robar la finca y les paga un sueldo para que estén invadiendo. Ese tema hay que buscar las cabezas, quiénes son los que los guían para ver, porque no son temas justos. Pero digamos que es un tema justo, que la gente no tiene de qué vivir y se fue a hacer un lugar que estaba abandonado. Además, yo no voy a permitir que hayan fincas abandonadas sin trabajar en Guatemala. Si alguien tiene una finca y no la está trabajando, yo creo que el Estado puede comprársela y dársela a la gente que la trabaje. ¿Expropiación? No, hay que comprarlas, obviamente no te la vas a quitar si es de él, pues, o sea, vamos a estar en Estado de Derecho. ¿Al precio qué es? Al precio que se logre negociar. No, porque ese es el tema, por no pagar YUSI es que tienen las propiedades subvaluadas, ¿no? Porque si no tendrían que pagar mucho YUSI. Eso es un tema que hay que arreglar también, porque el YUSI evita un montón de desarrollo. Ok, a ver, vamos al siguiente caso. Su ministro de Salud le alerta a la detección de un virus desconocido hasta el momento que tiene una tasa alta de mortalidad y un tiempo de incubación extenso. En ese tiempo de incubación, la transmisión del virus entre personas es posible. El virus es altamente contagiosa. ¿Qué decisiones tomaría a corto plazo? Y tome en cuenta que la cantidad de casos ya supera el centenar y la ubicación de los casos no es concentrado, sino está disperso en varias localidades del país. A ver, actúe como presidente y dígame qué decisiones tomaría. Bueno, el presidente actúa en Consejo de Ministros. Inmediatamente nos reunimos con el ministro de Salud, empezamos a buscar expertos, porque obviamente no soy
no soy sabelotodo, eso todo lo tenemos claro, pero por la experiencia que tuvimos en COVID, lo primero es, bueno, aislémonos mientras miramos qué está pasando. Esperemos a ver qué está pasando aquí. Y eso es trascendencia mundial. Hay que tener esa comunicación con la OMS, hay que tener esa comunicación con todas las entidades involucradas en el tema y ver qué está pasando. Lastimosamente la pandemia sí nos dejó mucho conocimiento y mucho que desear por el manejo que se le dio. Pero bueno, nos aislamos, analizamos y sobre todo tenemos que poner el Instituto de Investigación. Guatemala no tiene investigación en ninguna materia y es importantísimo que empecemos a hacer ese tema. Soy su ministro de Salud. Presidente, deme instrucciones claras. ¿Cuáles son las instrucciones para ejecutar en el corto plazo? Ok, empecemos a hacer cuarentenas en los focos donde está el virus, en lo que estamos averiguando, y empecemos a hacer análisis, empecemos a buscar laboratorios especializados, mandemos muestras, mandemos a traer ayuda internacional, expertos que nos vengan a decir qué está pasando, es lo que hay que hacer. A ver, vamos a otro caso y le planteo el siguiente. En este usted se enfrenta a una situación en el ámbito de las protestas. Hay bloqueos en varias partes del país, son diferentes grupos los que están haciendo estos bloqueos y están pidiendo diversas cosas. El tema es que tiene detenida la productividad del país porque vamos para bloqueos por 4 días. ¿Qué acciones tomaría, qué instrucciones me daría si soy el ministro de Gobernación? Voy a decir un sarcasmo, la gente no entiende el sarcasmo, pero lo voy a decir, yo soy experto en deshacer bloqueos. Sí, pero bueno, usted atropelló a uno de Codeca, ¿no? El tema, sí, pero el tema es que yo me voy a presentar, me voy a personar, la gente lo que quiere es que tú los escuches. ¿Cuántas veces en las fincas no se me arma? ¿Por qué no tenemos sindicatos? Porque la gente viene y cuando tiene necesidad de algo se junta, se arma, y si tú no los atiendes es cuando empiezan las protestas. Pero si se presenta el presidente ante un bloqueo, bueno, a escucharlos y a solucionarles sus problemas, no tiene por qué haber bloqueos. Entonces no van a pasar, eso no va a pasar. En mi gobierno no van a haber bloqueos. Al primer índice de bloqueo, ¿por qué? Porque le vamos a estar solucionando la vida a todo el mundo. Un caso más. El Congreso de la República está en su contra. Tiene usted todas las bancadas divididas. Y va a pasar, porque van a haber diversas bancadas en el Congreso de la República. Pero se han volteado todas las bancadas al presidente. El presidente se queda solo en contra del legislativo y en su momento, incluso dentro del Ejecutivo, hay gente que le empieza a decir: presidente, no podemos operar si no nos aprueban presupuesto como tiene que ser. Tenemos problemas con el tema de citaciones y demás. ¿Qué acciones tomaría para recuperar la discusión con el legislativo y cómo haría para hacer funcionar al país si no tiene presupuesto aprobado y tiene una serie de citaciones de sus ministros y tienen casi bloqueado el trabajo de los ministerios? Bueno, mira, no va a pasar tampoco, es porque yo estoy haciendo una bancada multipartidista o multipartidaria. Yo no creo en partidos políticos, yo creo en mi país, y yo estoy seguro que en estas elecciones van a entrar diputados nuevos con los cuales tenemos que trabajar. Los diputados buenos tenemos que, no importa el partido por el cual fueron elegidos, tenemos que juntarnos para trabajar con el país y lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que sí. Del partido mío más o menos hemos calculado que van a entrar 15 a 20 diputados, pero obviamente son 160 y hay que hacer un bloque multipartidario para poder trabajar por el país. Eso es algo que decir. Pero suponte que se volvió una negligencia. Yo me presento ante el Congreso, hablo con ellos, con mi pueblo. La única forma de combatir el tema de la negligencia en el Congreso es con tu pueblo. Si el pueblo te apoya, el Congreso te tiene que apoyar porque el Congreso representa al pueblo. Entonces yo llego al Congreso. Además, una de las funciones del presidente es citar al Congreso para tratar casos de emergencia nacional. Y si ellos empiezan a citar ministros o a interpelar ministros, todos los domingos el Congreso va a estar conmigo trabajando en el Congreso. Se las devuelve. Del diputado. Ahí vamos a estar hasta que resolvamos el problema. Aquí no están con huevos tibios. Aquí vamos a trabajar por el país y todos de la mano. A ver, termino con esta. Estamos en un mundo globalizado, económicamente interdependiente. Al final lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y demás nos pega. ¿Cómo planear las prioridades? ¿Cómo planear equilibrar las actividades económicas guatemaltecas nacionales, como la creación de empleo, el crecimiento económico, con las demandas y los compromisos internacionales? ¿Y cómo planea usted llevar su relación con entidades como el FMI y el Banco Mundial? Mira, ese es un tema que me preocupa, sobre todo dos temas importantísimos que me preocupan: la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Actualmente Guatemala no tiene la capacidad de producir todos los alimentos que consumimos. Tal vez tú dirás: mira, aquí hay mucha verdura, sí, pero estamos hablando de granos básicos.
y hay programas que estamos estableciendo como el INDECA, que eran los graneros del básico, ya existen, solo los vamos a fortalecer y a darles capital para enseñar y darle las herramientas a nuestros agricultores para que empiecen a producir más y poder guardar nuestro alimento. Eso nos lleva a crear una economía alrededor del alimento. Y lo otro es la seguridad energética. Estoy hablando no de energía eléctrica, sino que estoy hablando de combustibles. Sin combustibles no podemos mover nuestros productos, la economía, etcétera. Entonces nosotros tenemos petróleo, exportamos petróleo, pero no tenemos e importamos combustibles. En lo que hacemos una refinería, que ya hicieron 2 en Guatemala, sí se puede hacer, lo demostraron, pero obviamente por poderes políticos fueron canceladas porque no les convenía a los grandes grupos de poder que financian a los políticos. Entonces, en lo que nosotros maquilamos nuestro petróleo, ya sea con México, que ya acabo de pedir una reunión con el presidente AMLO, gracias a Dios conseguí el teléfono de su secretario, le dije, miren, necesito un tema con ustedes, Tren Maya, turismo, contrabando, un montón de cosas que tenemos que arreglar con México. ¿Qué le contestaron? Solo me contestaron, qué gusto, déjame ver, todavía estoy esperando, eso fue ayer. México tiene la capacidad de podernos maquilar combustibles con nuestro petróleo y haciendo mezclas. En lo que eso pasa, en lo que construimos esto, también tenemos y apoyamos al medio ambiente, tenemos como Guatemala hacer biodiesel suficiente y etanol suficiente para poder cubrir nuestras necesidades de combustibles. Guatemala la vamos a preparar porque la guerra es inminente y solo yo he tocado ese tema. Mira, la guerra viene y lo primero que pasa con la guerra, ya nos dimos cuenta, es que los contenedores y los barcos y los productos no vienen a Guatemala. Tenemos nosotros la capacidad, en eso vamos a trabajar muchísimo, incrementando la producción agrícola y la producción de alimentos y creando una economía circular alrededor de eso. También el tema de energía y combustibles. Ahora, Guatemala importa muchísimo. Yo siempre he dicho que cuando tú exportas, atraes divisas o dinero al país y sos rico. Pero cuando tú importas, se va el dinero y vienen bienes y servicios y sos pobre. Entonces, podemos crear un mercado más cerrado en ese tema y empezar a producir. Por eso vamos a activar y a dar capital de trabajo a todo el emprendedor que empiece a producir lo que nosotros consumimos. Sobre todo en tema de alimento, de vestido y todas las necesidades básicas que necesitamos. Carlos Pineda, por igualdad de condiciones se nos acabó el tiempo, porque la idea es que le damos la misma cantidad de tiempo a todos los candidatos. Así que son las 8:24 de la mañana. Carlos, gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, necesito al pueblo nada más, porque yo solo no puedo en esta lucha, es muy grande, hay mucho dinero, mucho poder, obviamente de los recursos de nuestro pueblo, pero si el pueblo nos unimos en esta revolución electoral, como yo le llamo, ¿por qué? Porque no estamos recibiendo dinero de financistas para no tener compromiso, mi único compromiso es con el pueblo, y te pido que te unas en esta causa, para que en primera vuelta vengamos y barramos la casa y empezamos a ordenar el país. Lo voy a hacer, tengo el valor suficiente y la determinación para hacerlo, y la convicción y la bendición de Dios para lograrlo. Carlos Muchas Pineda, gracias. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Que no hablamos. Tu voz hace que el tema esté en la discusión de la campaña. Tu voto, que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? Los candidatos. La idoneidad y la honorabilidad que se han tomado ahora. Las promesas de campaña. De cara a un proceso de elecciones. En la red 106.